Y bueno, el día de hoy, como bien es el tema, voy a hablar sobre Ethernet industrial, que bueno, forma parte de nuestra tecnología de productos, que son las tecnologías de buses de campo. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? En nuestra agenda, lo que tenemos es qué es Ethernet industrial. Vamos a ver básicamente lo que es Ethernet para la parte de aplicaciones en la industria, los componentes de una red industrial, los diferentes protocolos y organizaciones para lo que es una instalación de red Ethernet, las diferentes topologías de conexión, las formas de implementar una tecnología o un protocolo Ethernet, la tecnología multiprotocolo, que by Turk, algo creado por nosotros, por la empresa Turk, y de igual forma controlador lógico de campo es una de las tecnologías que manejamos aquí en Turk. Bueno, vamos a empezar. En sí, ¿qué es Ethernet? Vamos a definir primero qué es Ethernet, una definición de Wikipedia, aquí la podemos ver. Puse esto porque aquí hay una parte muy importante, que aquí dice, Ethernet define las características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos de tramas de datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI. Bueno, OSI básicamente es un modelo de referencias para los protocolos de red, es decir, es la forma en cómo o la parte de las reglas para yo poder comunicar equipos de diferentes señales. Entonces, con esta definición podemos decir que Ethernet no es un protocolo, es una forma de conexión. Aquí también hay que diferenciar un poco lo que es el Ethernet de oficina con el Ethernet industrial. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Cuáles son las características entre uno y otro? Bueno, la localización es una de ellas. El Ethernet de oficina, como bien lo menciona, está en oficinas o sitios específicos. Y hablando del Ethernet industrial, son ambientes más robustos donde hay más presencia de ruido eléctrico, algún tipo hablando de aplicaciones en soldadura o aplicaciones en donde puede haber algún riesgo de explosión. También la instalación de qué requiere personal especialista en IT, hablando del Ethernet de oficina o hablando del Ethernet industrial, son especialistas en automatización. Las topologías, lo que es el Ethernet de oficina ocupa principalmente la topología de estrella. Más adelante lo vamos a mostrar cuáles son las diferentes topologías. Y bueno, hablando de nivel industrial, podemos encontrar muchas más. Hablando también en cuanto a la disponibilidad, en cuanto a la información de segundos a minutos, hablando de Ethernet de oficina y lo que es Ethernet industrial, la información la tenemos en milisegundos. En densidad, hablando de qué tanta información va a pasar, hablando de Ethernet industrial es baja, no es tanto un requerimiento, y hablando de oficina es alta por todo el paquete de datos que se está eh, como tal transmitiendo de un lado a otro, de un punto a otro, o de un sitio o de oficina a oficina. Y la parte de conectividad, hablando de Ethernet de oficina, como tal no se requiere una certificación, o normalmente son cables que se pueden hacer uno mismo. Y hablando del Ethernet industrial, sí se requiere algunos tipos de certificaciones y conectividad especial dependiendo la aplicación, como por ejemplo el blindaje en los cables. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con Ethernet industrial? Perdón, aquí un pequeño desacomodo. Bueno, como tal, Ethernet, como bien mencioné en la primera diapositiva, no es un protocolo. Ethernet es la media, es el cable, es por donde yo voy a comunicar un equipo a otro. Como mencioné, no es un protocolo de comunicación. El hecho de tener el cable RJ45 que conocemos para conectar Internet no significa que dos dispositivos estén comunicando entre sí. Yo puedo tener únicamente el cable, pero no se están comunicando. Para yo poder tener una conexión Ethernet, requiero de un cliente y un servidor, es decir, de un maestro y esclavo.
Esto para yo tener comunicación. ¿Y cómo voy a tener esta comunicación? Necesito hacerlo a través de un protocolo. Existen muchos protocolos, más adelante los voy a mencionar. Hablando también de Ethernet y de la conectividad, que es nuestro medio para comunicar dos equipos, tenemos diferentes categorías. ¿A qué se refiere la categoría? Es la velocidad con la que yo voy a transmitir información. Por ejemplo, tenemos la categoría 5, 5E, categoría 6, categoría 7, etcétera. En sí, lo que cambia uno y otro es la velocidad de transmisión de datos. Puede ser a 100 megabits por segundo o a 1 giga por segundo, 10 gigas por segundo. ¿Cuál es la diferencia entre categorías? Como podemos ver en la imagen del lado izquierdo, tenemos lo que son trenzados. ¿Para qué me sirve lo que es el trenzado? La finalidad de tener el trenzado de los hilos es reducir las interferencias que se generan entre los cables externos e internos, es decir, entre la conexión a lo que es mi conector, por ejemplo, el conector RJ45, hacia la parte interna. Algo muy importante también de lo que es la conectividad de Ethernet es la distancia. Mi distancia máxima que yo puedo tener en cuanto a conectividad Ethernet son de 100 metros. No puedo tener más de 100 metros, ya es como por estándar porque puede haber problemas de comunicación o no va a ser una comunicación eficiente. Algo importante también, aunque yo utilice el cable con mayor velocidad, por ejemplo, en la categoría 7 que corra 10 gigas por segundo, no quiere decir que mi información se esté transmitiendo a esa velocidad. ¿Quién me va a definir esta velocidad de transmisión de datos? Va a ser el equipo que se esté conectando. Es decir, si yo tengo un bloque de entradas y salidas que es categoría 5E y conecto un cable Ethernet categoría 7, la velocidad de transmisión de datos va a ser a categoría 5E, es decir, a 100 megabits por segundo. Hablando de la conectividad Ethernet, existen diferentes, y bueno, hablando de a nivel industrial, existen diferentes tipos de conectores. ¿Por qué existen diferentes tipos de conectores? Como les comentaba, en la parte industrial el ambiente es más robusto. Entonces, el tener un ambiente más robusto implica a lo mejor tener salpicaduras de agua o por la parte de los usuarios que lleguen mucho a mover ese cable. Pues bueno, como sabemos, un cable RJ45 pues es muy frágil. Hay de diferentes tamaños. En la industria se conoce uno como el M12 con codificación decode, que es el que vamos en este lado. Xcode, que es para la conexión o para categoría 6. El ya conocido RJ45, también de diferentes tamaños, el tamaño M8. Hablando a nivel industrial, como les comentaba, certificaciones se requieren, es muy importante. La parte del blindaje también, porque si pasa un cable Ethernet sobre una aplicación donde yo tengo soldadura, puede que haya una interferencia de comunicación por el ruido eléctrico que se está generando. La flexibilidad, se necesita un cable muy flexible por la parte de que es un ambiente robusto, los equipos se están moviendo a cada rato. Y como tal, la robustez. Bueno, esto por la parte del cableado Ethernet. Vamos a pasar al tema de lo que son elementos de una red industrial. Antes de tocar el tema, ¿qué es una red? En sí, una red es una serie de estaciones o nodos que van a interconectar equipos para comunicarse entre sí. ¿Para qué se van a comunicar entre sí? Para compartir información más relevante, es decir, alguna variable de temperatura, de un sensor, etcétera. Y bueno, ¿cómo voy a llevar a cabo esta conexión o esta red o cómo voy a compartir esa información? Como le comentaba al principio, se necesita de un protocolo de comunicación. ¿Qué es el protocolo de comunicación? Bueno, es las reglas que voy a tener yo para poder compartir o transmitir información de un equipo a otro.
¿Cuáles son los principales elementos de una red industrial? Tenemos 4. ¿Cuáles son? Uno de ellos es el maestro, que en este caso es el que va a llevar el control. Puede ser un PLC, una computadora, un robot, es decir, el que va a mandar. Lo que es el siguiente punto es la media, son todos los cables que tenemos, todos los cables RJ45, los M12 de diferentes codificaciones. Lo que es el switch, este switch es un dispositivo que nos va a permitir conectar varios equipos a través de Ethernet. Y por último tenemos lo que es el esclavo. Este esclavo es un dispositivo de campo. Aquí es donde yo voy a conectar las entradas y salidas, es decir, lo que son sensores, algunas lámparas, algunas electroválvulas, etcétera. Hablando de los principales componentes, se divide en dos, hardware y software. Entre el hardware, como les comentaba, se necesita de un maestro, que puede ser el PLC, el escáner, el maestro controlador, PC industrial. El switch, existen dos opciones, administrables, no administrables. Lo que son los esclavos, el que va a tener o voy a conectar ahí lo que son mis entradas y salidas. Y por último, mis cables de conexión, que pueden ser RJ45, M12, con cobre o de fibra óptica. Y bueno, dentro de la palabra clave, perdón, es la media. Ethernet, como bien menciono, es el medio por donde yo voy a transmitir mi información de un punto a otro. Aquí podemos ver una imagen de una red industrial. Tenemos lo que son la computadora o algún equipo PLC, en el cual se conecta a través de la media, que es mi cable Ethernet, que va hacia algún switch. Por ejemplo, este o este son dos tipos de switch. Y aquí yo estoy conectando mis entradas y salidas, es decir, mis esclavos. Estos esclavos se pueden conectar con diferentes topologías que voy a mencionar más adelante. Y bueno, también uno de los componentes de la red Ethernet industrial es el software. ¿De qué se compone el software? Bueno, el software es de gestión o programación. Ustedes conocerán a lo mejor en sus clases de la escuela la parte de algunos software de programación como son el RSLogix o TIA o Codesys, o existen muchos más software de programación. Eh, También necesitamos de un archivo de configuración. Este archivo de configuración corresponde a lo que es el esclavo, es decir, este archivo contiene toda la información, es decir, cuántas entradas tiene, cuántas salidas, si tiene algún diagnóstico, etc. En algunos equipos se puede tener lo que es el web server. Este web server me sirve para yo estar monitoreando con mi equipo, hacer diagnósticos o hacer configuraciones. Aquí también las aplicaciones de cada dispositivo, aquí va a depender en dónde yo voy a poder o dónde yo voy a instalar lo que son mis entradas y salidas. Y por último, el protocolo de comunicación, que es las series de reglas que yo voy a utilizar para poder conectar lo que es mi esclavo hacia mi maestro. Y bueno, ¿qué protocolos hay? Existen un sinfín de protocolos de comunicación. Aquí tenemos en esta imagen alguno de ellos, por ejemplo, Canopen, Profinet, DeviceNet, Ethernet IP, Profibus, Modbus TCP y Ethercad. Cada protocolo tiene sus propias reglas. En algunos protocolos se puede tener ciertas similitudes, pero son diferentes. Hablando de las organizaciones, pues bueno, lo que es Profinet fue desarrollado por la PI, que es la Profibus International, Ethernet IP por la ODBA, que bueno, también la ODBA regula lo que es el protocolo DeviceNet. De igual forma, la PI regula lo que es el protocolo Profibus.
También tenemos la organización Modbus, como su nombre lo dice, regula la parte del protocolo Modbus TCP o Modbus RTU, y bueno, de igual forma lo que es Ethercat. Aquí mencionamos estos tres protocolos, o bueno, perdón, estos cuatro protocolos y no mencionamos Profibus o DeviceNet o Modbus RTU. ¿Por qué? Porque estos protocolos tienen una similitud que, bueno, es muy importante. ¿Cuál es esa similitud que comparten? Es de que estos cuatro protocolos utilizan la misma media de comunicación. ¿Qué media de comunicación es? El cable Ethernet. Yo puedo tener el cable Ethernet para conectar a través de protocolo Profinet, Ethernet IP, Modbus TCP o Ethercat. Y bueno, ¿cómo es la forma de implementar alguno de estos protocolos? Bueno, existe el protocolo Profinet, que es el archivo de configuración que les mencionaba. Este se llama GCDML. Aquí como tal se da de alta el equipo y bueno, para dar de alta se utiliza un nombre y una dirección de IP. Hablando de Modbus TCP, se da de alta una serie de registros, es decir, mi equipo ya me da qué cantidad de registros tiene de entradas y cuántos a las salidas. Hablando de Ethercat, utiliza un archivo de configuración que es el XML. Y por último, tenemos lo que es Ethernet IP, que utiliza de forma genérica lo que es el EDS, es un archivo archivo de configuración, Electronic Datasheet, perdón, y catálogo de dispositivos. Este catálogo de dispositivos es algo desarrollado por TUR para dar de alta en lo que es el protocolo Ethernet IP. Y bueno, también tenemos lo que es el Ethernet multiprotocolo by Turk. Es una tecnología desarrollada por Turk en el cual un equipo de entradas y salidas puede hablar tres protocolos de red. ¿Cuáles son? Ethernet IP, Modbus TCP y Profinet. Cualquiera de estos tres protocolos yo lo puedo hablar en algún equipo de entradas y salidas. ¿Por qué estos tres protocolos? Como les mencionaba anteriormente, tienen una característica que los hace similares, que es que el cable Ethernet es el mismo para los tres protocolos. Yo con el cable Ethernet puedo comunicarme a través de estos tres protocolos. Bueno, continuando, voy a mencionar un poco de las topologías más comunes que tenemos en una red Ethernet industrial. Tenemos diferentes topologías. La primera de ellas y la que es más utilizada tanto para el Ethernet de oficina como el industrial es la topología estrella. ¿Cuál es la topología estrella? Bueno, yo necesito como tal de un switch, como lo vemos en esta imagen, tengo un switch y a través de Ethernet yo conecto mis nodos. Aquí va a depender de la capacidad del switch, cuántos nodos voy a poder conectar. Si nada más tiene 6 puertos Ethernet, nada más voy a poder conectar 6 puertos Ethernet. Y de ahí, del switch, va hacia lo que es mi maestro. Esta es la topología más utilizada. Y bueno, el switch se utiliza para lo que es extender nuestra red. Otra de las topologías es la topología lineal. Como tal, aquí el switch se podría decir que está embebido dentro del equipo, es decir, yo ya no necesito de algo adicional, sino entre los mismos equipos puedo hacer la conexión entre uno y otro. Hace las instalaciones más convenientes. ¿A qué se refiere? Pues yo puedo tener un poco mayor de distancia. Como les comentaba, la distancia máxima son entre 90 a 100 metros. Yo puedo conectar de lo que es mi maestro hacia mi nodo con 100 metros. Y desde este nodo, conectar al siguiente nodo con otros 100 metros. Como tal, esa es una de las instalaciones, una instalación flexible porque yo puedo tener o abarcar más espacio. Y como tal reduzco la parte de cableado y lo que son los switches. Y bueno, una característica de estos equipos es de que, por ejemplo, aquí tengo en la imagen 3 nodos, pero si el nodo del medio
se desconecta o se descompone, los nodos que están conectados atrás de él pierden comunicación, es decir, ya no va a tener comunicación hasta que ese nodo vuelva a trabajar de forma correcta. Y bueno, tenemos por último la topología de anillo. Esta es una topología que se utiliza para tener lo que es los nodos conectados, siempre conectados o sin perder comunicación. En lo que es la organización ODBA se le conoce como Device Level Ring y en la PI es Media Redundancy Protocol. Como tal, de igual forma, los switches o el switch está embebido dentro del nodo, hace las instalaciones más convenientes por la parte de que yo ahorro la parte de cableado, el mismo switch, y puede detectar o no puedo perder la comunicación entre nodos. ¿Qué quiere decir? Yo conecto lo que es mi controlador y tengo una forma de anillo o en sí un círculo. Si yo pierdo la comunicación del equipo o del nodo de en medio, yo no voy a perder comunicación con el equipo que está atrás de él porque se cierra del otro lado. Es decir, me puedo comunicar hacia un lado o si pierdo la comunicación de un lado, puedo ir hacia izquierda o hacia derecha. Entonces, es la ventaja de tener una red de anillo. Aquí en la imagen de abajo podemos ver las tres topologías. Tenemos el switch que va hacia mi controlador y conecto tres nodos. También tengo la red lineal, donde conecto de un equipo a otro. Y por último, la red de anillo, donde a través del switch que tienen los equipos, me conecto y cierro en el mismo switch. Y no hay problema de perder comunicación con el nodo del medio, por ejemplo. Y bueno, les voy a mencionar un poco de lo que es la tecnología multiprotocolo de Tor. En sí, ¿cuál es la tecnología multiprotocolo? Bueno, como les mencionaban las topologías, estos equipos cuentan con un switch integrado. Es una de las características para tener las diferentes topologías. Una de ellas también es la detección automática del protocolo, es decir, yo no necesito hacer una configuración adicional, sino que dependiendo del archivo, el archivo del equipo o el archivo de configuración, vas a ver en automático qué protocolo. Por ejemplo, si estoy utilizando el GSDML, que es para el protocolo Profinet, y lo utilizo, en automático el equipo multiprotocolo va a saber que está hablando Profinet. Y bueno, entre otras características, tenemos el grado IP20 e IP67, que es básicamente IP20 para instalación dentro del gabinete e IP67 para instalación a pie de máquina. Y entre los beneficios de tener el equipo multiprotocolo son las diversas topologías gracias al switch integrado, uso en cualquier PLC por la detección automática del protocolo, en sí únicamente tres protocolos, Profinet, Ethernet IP, Modbus TCP, y bueno, lo que es la instalación flexible porque puede ser instalado dependiendo el equipo dentro del gabinete o a pie de máquina. ¿Cómo es que doy de alta los equipos multiprotocolo? A través de Profinet utilizo el archivo de configuración que se llama GSDML. En Modbus TCP utilizo los diferentes códigos de función, es decir, aquí yo ya tengo cuántas entradas, cuántas salidas tiene mi equipo. Y por último tenemos Ethernet IP, que utiliza dos muy conocidos. Uno de ellos es módulo genérico y otro es EDS. Estos son como que ya por protocolo o estándar, cualquiera de los dos se puede utilizar. Y en Turk desarrollamos una tercera forma de dar de alta que se llama catálogo de dispositivos. Hablando un poco de los equipos multiprotocolos esenciales de esta tecnología, lo dividimos en dos. Uno de ellos son los equipos modulares y el otro son los bloques. Dentro de los equipos modulares, de igual forma, tenemos dos divisiones. Una de ellas es IP20 para instalación dentro del gabinete
e IP67, perdón, para instalación en mi máquina, directamente en la máquina. Hablando de bloques, tenemos la misma división, IP20, instalación dentro del gabinete, e IP67, instalación cerca de mi máquina. ¿De qué se componen estos equipos multiprotocolo? Se componen de tres partes. Una de ellas es la alimentación. La alimentación va a depender de qué equipo se esté utilizando. Puede ser instalación tipo tornillo, para instalación dentro del gabinete, o diferentes conectores de diferentes tamaños, dependiendo del equipo. Y la parte de las señales de campo, que son aquí donde yo voy a conectar mis entradas y salidas, ya sea para conectar sensores, para conectar lámparas, para conectar sensores de temperatura, etcétera. Y la parte de comunicación, que es mi cable Ethernet. Aquí yo conecto mi cable Ethernet dependiendo del equipo. Puede ser el RJ45 para yo comunicarlo a través de un protocolo de comunicación y de ahí irme hacia algún maestro o en su caso el PLC. Voy a mencionar rápidamente las características de un esclavo o un equipo modular, la flexibilidad, robustez y, bueno, economía. ¿Por qué flexibilidad? Porque al ser un equipo modular yo puedo conectar muchas tarjetas. Estas tarjetas son de diferentes entradas y salidas, es decir, yo puedo poner una tarjeta para conectar sensores y actuadores y otra tarjeta para conectar lo que son sensores de temperatura, de presión y de flujo. Otra tarjeta para las tecnologías como radiofrecuencia o IO-Link. Aquí va a depender de la aplicación, qué tipo de señales voy a poder conectar. La robustez, porque yo puedo poner dentro de gabinete o a pie de máquina. Y bueno, la parte económica, hablando de lo que es la flexibilidad, pero dentro de un gabinete. La parte de la comunicación a través de Ethernet y variedad de señales. Como les mencioné, señales discretas o digitales para conectar sensores, actuadores, analógicas como sensores de temperatura, flujo, presión, tecnologías como radiofrecuencia, IO-Link, o para conectar lo que son o recibir señal de encoders. Asimismo, tenemos los bloques multiprotocolo, bloques de entradas y salidas, que bueno, tenemos la comunicación con casi cualquier PLC. ¿Por qué digo con casi? Porque es únicamente PLCs que hablen Ethernet IP, Modbus TCP o Profinet. La instalación flexible, ya que puede ser dentro del gabinete o a pie de máquina. La flexibilidad y la conectividad, es decir, depende del equipo, puedo tener mi conector de diferentes tamaños y de igual forma diferentes tipos de señales, lo que son digitales, analógicas, radiofrecuencia, IO-Link o de encoders. Y bueno, hablando de los bloques que mencioné hace un momento, hacemos la analogía con un celular. ¿Por qué? Porque en un celular yo puedo tener diferentes aplicaciones. Aplicaciones como lo es el Waze o el Maps o Facebook, WhatsApp, etc. Hablando de un equipo multiprotocolo, también cuenta con aplicaciones. ¿Qué aplicaciones puede tener? Bueno, una de ellas que tenga la plataforma multiprotocolo, es decir, cable Ethernet IP, Modbus TCP, Profinet. También la aplicación de tener un web server integrado para yo poder, como tal, estar revisando mi equipo que esté funcionando, hacer alguna configuración o ver si hay algún tipo de diagnóstico de que, por ejemplo, haya un cortocircuito en alguna entrada, verlo directamente en el web server sin conectarme directamente al PLC. También una aplicación de RG, que es uno de los temas que voy a mencionar posteriormente. Y bueno, VIP. ¿Qué es VIP? Bueno, hablando de nivel industrial, muchos PLCs tienen cierta capacidad. ¿A qué capacidad se refiere? Es decir, ciertos PLCs nada más pueden conectar 6 nodos
o 5 nodos o 4 nodos, todo va a depender del tipo. Y bueno, si yo requiero poner más nodos, necesito comprar otro PLC. ¿Qué implica comprar otro PLC? Pues implica costo elevado, si requiero alguna licencia por el software o si necesito comprar un software nuevo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace VIP? Yo conecto un nodo y a este nodo le puedo conectar varios nodos más, pero mi PLC lo va a ver como uno solo. Es decir, puedo conectar un equipo o este nodo y es el único que lo va a leer mi PLC, pero puedo tener el control de 32 nodos más, utilizando o una identificación o un solo IP dentro de mi PLC. Hablando también de los productos esenciales multiprotocolo, también contamos con maestros, que son los PLCs. Este es un PLC a pie de máquina, es eh, un PLC muy robusto, ya que puede estar directamente en la máquina sin necesidad de un gabinete, puede cargar algún tipo de chorro de agua y va a seguir funcionando. La parte de la robustez por la parte de las conexiones más rápidas, es decir, yo conecto, pongo mi conector y si se me daña el sensor, de igual forma o rápidamente puedo cambiar ese sensor dañado. Lo que es la plataforma multiprotocolo, ya que puede ser maestro de los protocolos que ya mencioné, como son Profinet, Ethernet IP o Modbus TCP. Tiene comunicación con la nube, un servidor de la nube de Turk. Tiene una memoria de programa y de datos de 20 megabytes y cuenta con reloj de tiempo real libre de mantenimiento. También nuestro PLC visual, que tenemos medidas de 5, 7, 10, 15 y 21 pulgadas. Es un PLC con un HMI en un solo dispositivo. Además de que yo puedo conectarlo a otros PLCs, como marcas como Rodwell o Siemens. Tenemos amplia memoria RAM y flash y memoria de programa de 20 megabytes. La pantalla de estos PLC visual es una pantalla capacitiva, es decir, como si fuera una pantalla de un celular. Una de las ventajas de estos dos equipos, bueno, y algo más que se me olvidó mencionar, también es multiprotocolo nuestro PLC visual. Y adicional, es de que utilizan un software de programación. Este software se llama Codesys. Yo en Codesys, hablando del PLC visual, puedo hacer tanto la programación como la visualización en el mismo software. Y una de las ventajas también es de que es un software gratuito. No se requiere o no se paga por el software ni por la licencia. Incluso lo pueden descargar y pueden ir ver lo que son las características de Codesys porque también cuenta con un PLC virtual. Y bueno, tocando ya el último tema del día de hoy, vamos a hablar de qué es un controlador lógico de campo. En sí, les mencionaba que el equipo multiprotocolo hacemos la analogía con un celular porque le puedo cargar aplicaciones. Una de esas aplicaciones es esta, que es ser un controlador lógico de campo. ¿Qué es básicamente este controlador? Bueno, se desarrolló, bueno, es un entorno de programación revolucionario basado en la web. Está desarrollado en HTML5, en el cual va a permitir a los usuarios de estos equipos ajustar las condiciones y acciones directamente en el campo. Proporciona un entorno de ingeniería completo, ya que pueden escribir, simular, correr o eliminar fallos dentro del equipo sin necesidad de un PLC, que al tener un PLC me implica que el costo se eleve o que un PLC sale muy caro. Entonces, con estos equipos me puedo ahorrar esa parte. En sí, el controlador lógico de campo, tenemos un nombre para él que se llama RG. Aquí vemos sus siglas en inglés, que lo podemos traducir como un entorno de ingeniería verdaderamente bueno o excelente. Que es básicamente yo puedo controlar o programar mis bloques de entradas y salidas, lo que vimos en la imagen anterior,
sin necesidad de un PLC. Podemos tener ahí aplicaciones aritméticas, usar timer, contadores y bueno, algunos bits de conmutación, algo parecido a lo que es parecido a lo Arduino, pero esto es a nivel industrial. También podemos compartir datos hacia un PLC, es decir, yo hago lógica aquí y al mismo tiempo lo controlo desde un PLC. Podemos trabajar con tecnologías como RFID y IO-Link. Este equipo como tal, con esta aplicación que se llama RG, desafía los dispositivos de entradas y salidas, como los que vimos, los bloques, hablando de bloques multiprotocolo, creando un híbrido entre un bloque simple, es decir, que todas sus entradas y salidas sean controladas desde un PLC o que sean independientes a un PLC. El resultado de tener este híbrido lo llamamos PLC, sus siglas en inglés Field Logic Controller, que es el controlador lógico de campo. Dentro de las operaciones que yo puedo tener con RG, bueno, son funciones aritméticas, funciones booleanas, timer, contadores, e incluso yo puedo tener una pequeña una HMI y la puedo abrir desde un explorador. Y bueno, y puedo hacer ahí el control sin necesidad de un PLC. Como tal, puede haber dos formas de programación. Uno es a través de diagrama de flujo, donde yo tengo mis entradas, funciones booleanas y lo que son mis salidas. Adicional también tengo lo que son timers y contadores. Y otra forma de programación la conocemos como ArgPro, que básicamente es utilizando un simple principio de acción y condición que se integra a una interfaz del usuario del diagrama de flujo. Es decir, yo puedo pasar de lo que tengo aquí a parte de condiciones y acciones, dependiendo lo que se requiera. Y bueno, como tal, no se requiere de mucha experiencia de programación, ya que es a través de condiciones y acciones. Es decir, poner si mi sensor es igual a 1, mi salida va a ser igual a 1. Tan simple como eso. Y bueno, desde aquí se puede configurar, programar los dispositivos de entradas y salidas, que es, bueno, vienen siendo nuestros bloques o bien conocidos como los PLC de Turk, de manera muy sencilla. ¿Cómo voy a poder ejecutar este programa o bueno, esta interfaz de programación? Es a través de Google Chrome. Yo únicamente pongo ejecuto. Aquí es un archivo ejecutable que se tiene que abrir en el explorador Google Chrome para poder empezar a programar. Y bueno, allí como ya viene embebida en el equipo, no es necesario comprarlo. Y es algo que lo tiene por default. Si se llega a utilizar o no, el equipo ya lo tiene, si en algún caso se llega a utilizar. Y bueno, por mi parte sería todo. Les reitero mi nombre, Eric Silva, ingeniero de aplicaciones de la empresa Turk. Les dejo mi contacto, mi correo por si requieren alguna información o si tienen alguna duda más. Y bueno, visiten nuestras redes sociales, Facebook o LinkedIn, es Turk México.